Ok, comencemos. Bueno, lo que hoy día vamos a ir viendo y vamos a empezar es la prehistoria y nos va a tomar alrededor de 3 clases poder entender esta época de la historia universal, ¿ya? Vamos a ir identificando qué es la primera época de la historia universal, relacionada principalmente al inicio de cómo era el hombre, cómo se desarrollaba culturalmente, cómo se iba identificando desde el punto de vista histórico. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar con este proceso del punto de vista histórico. Bueno, empecemos con esto que estudia la historia, ¿ya? Bueno, la historia va a estudiar todo lo que es el transcurso del tiempo, ¿ya? Se va a fundamentar principalmente a partir de fuentes, estas pueden ser arqueológicas o también algunos documentos escritos, fundamentados principalmente en base al inicio del desarrollo del hombre. ¿Ya? Las personas que estudian la historia desde el punto de vista de huellas de procesos históricos son los arqueólogos, los paleontólogos, los que van a ir generando principalmente el proceso histórico a partir de dónde es, dónde se proviene y en qué tiempo o a qué tiempo pertenece. ¿Ya? Y entre fuentes arqueológicas vamos a ir identificando algunos instrumentos, sí, algunas herramientas, vasijas, pinturas, huesos, sí. E incluso vamos a tener restos de elementos vegetales, ¿no? Que nos va a ayudar prácticamente a poder identificar el tiempo primordialmente. ¿Ya? En relación a los documentos escritos, pues sabemos que son los libros, las enciclopedias, los papiros, etcétera, ¿no? Que vamos nosotros viendo para poder ver, para poder identificar cómo es que se origina un determinado contexto. Los periodos de la historia van a ser los siguientes. Tenemos la prehistoria, que va desde la aparición del hombre hace 2.500.000 años antes de Cristo aproximadamente, hasta el descubrimiento de la escritura por los sumerios hace 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Sí? Acá la pregunta que normalmente le haces es ¿cuándo empieza la prehistoria y cuándo termina la prehistoria? ¿Qué es lo que marca el fin de la prehistoria? Muy bien. A ver, los que ya me conocen, ahí vamos participando. Jocelyn, ¿cuándo empieza la prehistoria? ¿Cuándo termina y qué es lo que marca el fin de la prehistoria? Jocelyn, nada, Jocelyn. Katia, a ver. Empiezan desde la aparición del hombre hace 2.500.000 antes de Cristo hasta el descubrimiento de de la escritura de 3.500 antes de Cristo aproximadamente. Así es, muy bien. Y cuando te dice qué es lo que marca, pues el descubrimiento de la escritura y que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Los primeros inicios de la escritura y bueno, del hombre, ¿no? La aparición de los primeros hombres que eran nómadas, ¿ya? Que de algún momento se desarrollaban en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tomar en cuenta 2.500.000 a 3.500 antes de Cristo. ¿Y qué es lo que marca? El descubrimiento de la escritura, ¿ok? A ver, Jairo, ¿podemos repetir esa información? Sí, Jairo, está tímido, ¿no? Ya, muy bien, continuemos. Luego nos vamos a la Edad Antigua, que es el tiempo en que ya apareció la escritura entre el año 3.500 hasta la caída del Imperio Romano, que es el 476 después de Cristo. Digo, antes de Cristo era después de Cristo, perdón, ¿sí? Acá nos hemos olvidado marcar el después de Cristo, ¿ya? Desde el 3.500 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ir enfocando ahí nosotros en la edad antigua, ya la caída del Imperio Romano, ¿está bien? ¿Ok? A ver, Ronald, ¿de qué año a qué año es la edad antigua y qué es lo que marca el fin de la edad antigua?
Me voy a repetir la pregunta, por favor. ¿Cuándo empieza la edad antigua? ¿Cuándo termina? ¿Y qué es lo que marca el fin de la edad antigua? A ver. La desconozco, va a disculpar, no No se ve necesito. la pantalla. Perdón. Sí, es el Ah, periodo del tiempo, la aparición de la escritura, 3500 antes de Cristo aproximadamente, hasta la caída del Imperio Romano del 476. eso es después de Cristo, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a enfocarnos, ¿está bien? Del 3500 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, ¿ya? ¿Qué es lo que marca esto? La caída del Imperio Romano, ¿está bien? Ok, muy bien. Vamos con la Edad Media, ¿ya? La Edad Media es el periodo que desde la caída del Imperio Romano, que fue el 476, hasta el descubrimiento de América en 1492 después de Cristo, ¿ya? ¿Qué es lo que marca el fin de la Edad Media? El descubrimiento de América en 1492, ¿ya? A ver, ahí vamos viendo, repitemos la información. ¿Cuándo empieza, cuándo termina la Edad Media? Esto ya es después de Cristo, ¿está bien? Ok, a ver, Katia, ¿cuándo empieza, cuándo termina la Edad Media? Empieza después de la caída del Imperio Romano, 476, hasta el descubrimiento de América, 1492. Así es, muy bien. Ahí vamos nosotros enfocándonos primordialmente estos años, ya que son años ya fijos, ¿no? En ese momento, ¿verdad? Y bueno, sigamos. La Edad Moderna, que va a ser desde el descubrimiento de América 1492 hasta la Revolución Francesa 1789. ¿Ya? Entonces, acá vamos a enfocar nosotros. Ahorita vamos a dar un previo de cómo se pueden leer siglos, ¿ya? Para poder identificar también los siglos, ¿está bien? Luego vamos a volver para atrás para identificar siglos. Perfecto, ¿ok? Entonces, la Edad Moderna, ¿de qué año a qué año es y qué es lo que marca el fin de la Edad Moderna? Luis. A ver, no quiere participar el Luis. ¿Qué pasó? A ver, Cristian, entonces, a ver, ¿de dónde a cuándo es la edad moderna? ¿Y qué es lo que marca el fin de la edad moderna? Es desde el año 1492 hasta el 1789 y lo marca hasta la Revolución Francesa. Eso, muy bien. ¿Ya? Y finalmente tenemos la contemporánea, que es desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿no? Y el año 1789 es donde nosotros empezamos con la edad contemporánea. A ver, vamos a hacer un review, vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento y trataremos de identificar los años especialmente, ¿ya? Prehistoria, 2.500.000 hasta 3.500 antes de Cristo. ¿Qué es lo que marca? El fin, el descubrimiento de la escritura, ¿ya? Desde la aparición del hombre hasta el descubrimiento de la escritura. 2.500.000 a 3.500, ¿ya? ¿Ok? Siempre es bueno repetir porque así nos vamos a poder guardar un poco esta información. Lo malo de la historia es que es memorístico y no hay modificación en años, ¿está bien? ¿Ok? A ver, prehistoria, 2.500.000 hasta 3.500 ya antes de Cristo. ¿Qué decimos ahí? A ver, ¿quién me puede ayudar ahí? Den, ¿qué dices? ¿De qué año a qué año es la prehistoria? No quiere participar. Ya. Ok, ya no se olviden, 2.500.000 a 3.500. Lo que marca es el
el descubrimiento de la escritura. Ok, Den, está bien. Vamos con el siguiente. El siguiente es la Edad Antigua, del 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Lo que marca el fin de la Edad Antigua es la caída del Imperio Romano, ¿ya? La Edad Media es desde el 476 hasta el 1492 con el descubrimiento de América, ¿ya? 476 a 1492. La Edad Moderna, de 1492 hasta 1789 con la Revolución Francesa, ¿ya? 1492 a 1789 con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea desde 1789 hasta nuestros días. Muy bien. Ok. Vamos a ver, haciendo preguntas ahí. A ver, Jairo, edad prehistórica, ¿de cuándo a cuándo? Desde 2.500.000 antes de Cristo ¿Ya hasta cuándo? hasta 3.500 antes de Cristo. Eso, ¿y qué es lo que marca el fin de la prehistoria? El descubrimiento de la escritura. Eso, muy bien. Ok, Jocelyn, edad antigua. 3.500 antes de Cristo hasta 476. Después de Cristo, muy bien. ¿Qué es lo que marca el fin de la edad antigua? La caída del Imperio Romano. Perfecto, muy bien. A ver, Den. Ah, no, el Den no tiene señal, dice. A ver, vamos con Luis, la edad moderna. La edad moderna, a ver. Nada con la edad moderna. ¿Qué pasó? A ver, Katia, edad moderna. Desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Muy bien, así es. Ok, a ver, ¿qué me ayuda? Ronald, la edad media. La edad media, disculpe, ¿Sí? Sí, sí. desde la caída del Imperio Romano del 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Perfecto, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a enseñar cómo leemos siglos en historia, ¿ya? Ok, aquí les he puesto una hojita, vemos ahí, ¿se observa o no se observa? ¿No ven? ¿Cómo es? ¿Te observa, Lee? Se ve, profesor. Gracias, muy bien. A ver, voy a preguntar a cualquiera de ustedes, yo sé que ustedes son buenos en matemáticas, así es que me van a ayudar con esto. A ver, a Jairo, ¿qué más me ayuda? Jairo, ¿un siglo cuántos años tiene? 100 años. Ya, ¿es del 0 al 100 o es del 1 al 99 o es del 1 al 100? A ver, ¿qué me dices vos? Del ¿Cuál 1 al sería? 100. Ah, del 1 al 100. O sea, nos vamos a quedar con esta tercera opción. O sea, no es ni del 0 al 100 ni del 1 al 99. Es del 1 al 100. Perfecto. Ahí del 1 al 100 tenemos 100 años. Muy bien. Y 100 años es un siglo, ¿ya? Ahora vamos a ver nosotros. Del 1 al 100 es el siglo 1, ¿ya? Del 101 al 200, este sería el siglo 2. Y así sucesivamente
los siglos se van representando, ¿ya? Muy bien, hasta ahí es comprensible, ¿cierto? Fácil, muy bien. Hemos dicho nosotros que la caída del Imperio Romano es el año 476. ¿Ya? Caída del Imperio Romano. Muy bien. ¿Qué siglo es? 4. A ver, otra vez analicemos. ¿Qué siglo es? El ciclo 4 sería, ¿no? A ver, analicemos bien, porque nos han dicho que el siglo es del 1 hasta el 100. El siglo Siglo 5. 5. Ah, ya, muy bien, porque está entre el 401 al 500. Entonces, esto sería el siglo 5. Ah, pero es así de sencillo, así de sencillo, así de simple. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les voy a enseñar cómo hacer que un año yo automáticamente reconozca el siglo ya en ese momento. No necesite analizar tanto porque es fácil, jóvenes. Yo les voy a indicar lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, estoy, mm, estoy en el año 476. Muy bien, un siglo tiene dos ceros, ¿no? O sea, es unidad, decena, centena. Entonces yo voy a tomar esto, dejándolo de lado. Y ya sé que el siglo va a ir hasta el siguiente nivel, que es al 500, o sea que tengo que sumar uno más. Entonces yo voy a tomar 4 más 1 es igual a 5. Y ahí voy a decir siglo quinto. Solamente estoy tomando el 4, vamos a pintar con un color distinto para que no sea más el 1. Todo más 1, ¿ya? A no ser, jóvenes, que este número sea un número redondo como el caso de 500. No tengo que sumarle 1, ya tengo que decir que el siglo corresponde al número que va, nada más. Pero si es más allá, entonces corresponde al número siguiente. ¿Está bien? Ok, por ejemplo, a ver si hemos entendido. América se descubrió en el año 1492. ¿En qué siglo se descubrió América? En el siglo 15. 15. Muy bien, así es, siglo XV. La Revolución Francesa fue el año 1789. ¿En qué siglo fue la Revolución Francesa? 18. Eso, muy bien, 18. Así es. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿cuál chuy más damos ahí? Sí, se entiende, Lee. Se entiende. Ahora lo que ustedes tienen que hacer, ahorita vamos a hacer esta actividad conmigo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir esto. Nos vamos a volver a compartir nuestras presentaciones y nos vamos a ir nosotros directamente a esta época, ¿ya? Y simplemente preguntamos acá, ¿en qué siglo termina la Edad Antigua? ¿Qué dice? A ver. Siglo 5. El Eso, siglo siglo 5. quinto, muy bien. Eso, muy bien. ¿En qué siglo termina la Edad Media? Ciclo 15. Hecho. ¿En qué siglo comienza la Edad Moderna y termina la Edad Moderna? En el 18. Ciclo Eso, 18. siglo Empieza en el XVIII. Termina. Eso, ¿empieza en el siglo 15. 18. XV? Empieza en el siglo XV y termina en el siglo Empieza en el XVIII. Muy bien. sí, sí, sí. ¿En qué siglo comienza la Edad Contemporánea? En el 18. Eso, siglo XVIII. Entonces ya no es complicado, ¿no? ¿O sí? Sencillo, sencillo, ¿no? Así que no les van a engañar a ustedes. Por ejemplo, a ver, Adriana. ¿Estás, Adriana? Nada, la Adriana. A ver, Génesis.
Sí, dice ¿En qué siglo fue la fundación de Bolivia? siglo XIX. Eso, muy bien. El año 1825 es el siglo XIX. Perfecto. Y ahí ya sabemos. Perfecto. Entonces no tenemos que analizar mucho, ¿no? Es fácil. Le sumamos uno a los últimos dos dígitos o a los dos primeros dígitos. Y ahí es donde vamos a tener nosotros el número de siglo al que corresponde. Por ejemplo, este año, este año, ¿a qué siglo corresponde? Siglo XXI. Eso, siglo XXI, hasta el 2100, ¿no? Eso, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces ya hemos identificado, eso es un plus para ustedes. Ya pueden reconocer prácticamente los siglos, ¿ya? No hay problema con eso. Muy bien. Ahora nos vamos a centrar en la primera fase de la historia, que es la prehistoria, del 2.500.000 a 3.500 antes de Cristo. Y solo lo que conocemos a partir de esta época es aquello que se encontró primordialmente desde que data desde el inicio de la humanidad, que van a ser esqueletos, utensilios, van a ser restos que van a ser estudiados por arqueólogos específicamente. Acá tenemos algunos cráneos, tenemos algunas dentaduras, tenemos algunas herramientas que se utilizaba en esa época, en la época prehistórica. Y durante este largo tiempo no existen testimonios escritos, pues obviamente no se había inventado la escritura, pues cuando se inventó la escritura ya había terminado la época prehistórica, ¿no? Y entonces lo único que vamos a fundamentarnos es en elementos que se fueron encontrando en excavaciones, ¿ya? Y ahí vamos a nosotros mencionar de que obviamente los paleontólogos y los arqueólogos se encargan de datar de dónde viene cada resto, ¿no? Y a dónde pertenece, cuál sería el inicio fundamental de eso, ¿verdad? Entonces vamos a nosotros identificar necesariamente esos enfoques. Muy bien. Ok. Bueno, continuando con esto, vamos a ver la prehistoria de la siguiente forma. La prehistoria se divide en dos edades, edad de piedra, edad de metales. ¿Ya? La edad de piedra se va a destacar principalmente, ¿ya? Porque acá vamos a ver la época paleolítica y neolítica, el paleolítico superior, medio e inferior. En relación al neolítico, vamos a desarrollar principalmente al hombre ya netamente sedentario, ¿no? Lo vamos a destacar como un hombre mucho más moderno, civilizado. Y se va a destacar después del neolítico la edad de los metales con la edad del cobre, edad del bronce y edad de hierro, que vamos a ver nosotros en este desarrollo, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta también que entre el paleolítico y el neolítico hay una edad que no marca mucha historia, que es el mesolítico, que es entre la edad del paleolítico y el neolítico, el mesolítico, que es ese periodo intermedio, ya entre los dos, ¿está bien? Cuando hablamos nosotros del lítico, hablamos de piedra, entonces sabemos muy bien en la edad de piedra, por eso viene el lítico, que significa piedra, entonces ahí vamos a identificar nosotros dos elementos. El paleolítico significa piedra antigua y el neolítico nueva piedra. Entonces vamos viendo de acuerdo a eso, ¿ya? Veamos. Podemos dividir la prehistoria en dos grandes periodos, como habíamos visto acá en este esquema, la edad de piedra y la edad de metales. Bueno, la edad de piedra va desde los 2.500.000 hasta el 3.500 antes de Cristo y la edad de los metales desde el 3.500 hasta el 1000 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarnos nosotros prácticamente que el hombre ha ido desarrollando y a medida que iba descubriendo algo nuevo, el hombre lo iba cimentando para su proceso de sobrevivencia, porque el hombre primitivo o el neandertal, vamos a tomarlo en cuenta como un hombre que sobrevive, un hombre que fue generando diferentes cambios en su época y ahí vamos sabiendo nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en la época de piedra el hombre era mucho más rústico, generaba herramientas mucho menos trabajadas, por eso hablamos del neolítico y que es ya la piedra pulida, pero en el paleolítico el hombre trabajaba con la piedra como esta venía.
En la época de los metales ya el hombre convierte el elemento, ya sea el cobre, el bronce o el hierro, en elementos mucho más funcionales, armas mucho más peligrosas, podríamos decir más mortales en esas épocas, identificados principalmente con la fundición del metal. Entonces, la edad de piedra, que va desde el 2.500.000 hasta el 3.500, se divide en dos subperiodos, que es el paleolítico y el neolítico, ¿ya? El paleolítico significa piedra tallada o llamada también piedra antigua, que iría desde el 2.500.000 hasta el 7.000 antes de Cristo, y el neolítico iría, que es piedra polimentada, piedra nueva, que iría desde el 7.000 antes de Cristo hasta el 3.500 antes de Cristo, ¿ya? Ahí vamos a identificar nosotros esto como edad de piedra. Muy bien, ¿ok? Perfecto, continuemos. En relación a la edad de los metales, que es desde el 3.500 hasta el 1.000 antes de Cristo, va a haber el cobre, el bronce y el hierro, en ese orden como va. Cobre, bronce y hierro, ¿ya? Entonces, el cobre va a ser un solo mineral. El bronce no, el bronce es la aleación entre el cobre y el estaño, ahí se va a crear bronce, y el hierro es un elemento puro también, ¿ya? ¿Ok? Entonces, a ver, recordemos un poco, para que no se nos vaya de la cabecita, muy bien. La prehistoria se divide en dos edades, edad de piedra, edad de metales. La edad de piedra se divide en dos épocas o dos periodos, el periodo paleolítico, el periodo neolítico, y aquí falta el periodo mesolítico, que es el intermedio entre tanto el paleolítico como el neolítico, ¿ya? ¿Ok? Y luego tenemos la edad de metales, que es cobre, bronce y hierro. Complicado, complicado no está, pero sí hay que recordarnos un poco, más o menos entre qué años se va cada uno de estos. Sí, vamos viendo los años acá. La edad de piedra de 2.500.000 hasta 3.500, ¿ya? Y esta edad de piedra se divide en lo siguiente: la piedra vieja o la piedra antigua de 2.500.000 a 7.000 antes de Cristo, y la piedra nueva, que es del 7.000 al 3.500 antes de Cristo. Si nos vamos a la edad de los metales, vamos viendo del 3.500 al 1.000 antes de Cristo, y aquí es donde vamos viendo el cobre, el bronce y el hierro, ¿ya? Muy bien. A ver si podemos identificar esto, ¿está bien? ¿Ok? A ver. ¿Qué me quiere decir en qué edades se divide la prehistoria? A ver. Edad de piedra. ¿Qué más? Edad de metales. Eso, la edad de piedra, ¿en cuántos periodos se divide? En 3. ¿Cuáles son? A Entre ver. el paleolítico, mesolítico y neolítico. Así es, la edad de metales. Edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Eso. ¿De qué año a qué año es la edad de piedra? 2.500.000 antes de Cristo hasta 3.500 antes de Cristo. Muy bien. ¿De qué edad de qué año es la edad de metales? ¿De qué año a qué año? Del 3.500 antes de Cristo hasta el milenio 1. Eso, muy bien. ¿El paleolítico de cuándo a cuándo es? De 2.500.000 antes de Cristo hasta el 7.000 antes de Cristo. Perfecto. ¿Y el neolítico? 7.000 antes de Cristo hasta el 3.500 antes de Cristo. Perfecto, muy bien, qué capos. O sea, memorias geniales, ¿no? Ahí hemos visto todo eso, ¿verdad? Bueno, ahora veamos un poco de las características de cada época en la época lítica, en la época de piedra, ¿ya? En el Paleolítico, la humanidad vivía de caza y recolección y era nómada. O sea, ¿qué quiere decir nómada? Que iba de un lugar a otro. ¿Cómo va de un lugar a otro? No hacía más que cazar los animales y recolectar algunos alimentos para
para comer. En esta época la carne en los primeros inicios se comía netamente cruda, ¿no? O sea, porque no había fuego para cocinarla, entonces prefería la gente comer la carne cruda en esos tiempos. Posteriormente ya cuando se va a descubrir el fuego y todo ese proceso, va a llegar el neolítico que va a aprender a domesticar los animales, a cultivar la tierra y se vuelve en sedentario, ¿vale? Es decir, ya no va de un lugar a otro, sino se ubica en un solo espacio donde va a desarrollarse una vida mucho más civilizada, podríamos decir, desde el aspecto del uso de herramientas, uso del fuego, entierro a sus muertos, etcétera. Vamos a ver nosotros acá. Vamos, claro, a ver cada uno dividido, ¿no? Pero acá es como características generales, ¿ya? En las características generales, paleolítico, el hombre era cazador, recolector y nómada. En el neolítico, el hombre era agricultor, era ganadero y era sedentario, ¿ya? Entonces vamos a nosotros poder entender ahí a cada figura específica que corresponde. Por ejemplo, si yo te digo, eh, si tú asociarías, vamos a ver nosotros acá, características particulares, y vamos a seguir con nuestra hojita. ¿Dónde está nuestra hojita? Aquí está. Esto ya sabemos, todos los siglos, todo eso, quizás, ya. Si yo te digo, el hombre era nómada, y te pongo las opciones. ¿Cómo es esto? Paleolítico, neolítico. ¿Cuál sería tu respuesta? La La A, muy bien. O sea que el hombre sí era nómada. Muy bien. Ya, el hombre era agricultor. ¿Cuál sería la respuesta? neolítico. Neolítico, ya no está, ¿verdad? Ya no está. Entonces sería esta de acá. Entonces la respuesta sería el neolítico, que vendría a ser necesariamente, ¿por qué? Porque el hombre ya era agricultor, era pescador, perdón, era agricultor, era ganadero, era sedentario. En el paleolítico, no, el hombre era recolector, era cazador, era nómada, ¿ya? Entonces, ahí nosotros identificamos estas características interesantes que nos presenta de manera general la historia, ¿ya? Así es que no nos podemos confundir nosotros y como que de repente ponerle al paleolítico lo que nada que ver y al neolítico tampoco al revés, ¿no? Y acá vamos a nosotros identificar estas características y las vamos a subrayar para que no sea difícil de poder entender. ¿Ya? El hombre era cazador, recolector y nómada en el paleolítico. En el neolítico, el hombre era ganadero, le decimos nosotros, agricultor, y era sedentario. Ahora, dentro de tu vocabulario, ¿qué quiere decir sedentario? Que no se mueve del lugar de donde vive. Así es, que se estabiliza en un determinado lugar, ¿no ve? ¿Ustedes son sedentarios o son nómadas cuando van de discoteca en discoteca? ¿Qué dicen? A ver. Nómada. Nómadas, ¿no ve? Buscamos el mejor lugar donde divertirnos, somos nómadas. ¿Ya? Hay un chiste histórico, ahí les voy a decir, mira. Dice que los viernes las personas son antropólogas. ¿Sabes por qué son antropólogas? ¿Quién me dice? A ver. Ni idea, ¿qué pasó? A ver. Que buscan huesos. No, espera, no es hueso. ¿Cómo es? ¿Por qué son antropólogas las personas? A ver. Porque buscan cosas. No. ¿Sabes por qué, Jairo? Ok.
porque van de antro en antro, dice, ¿no? Ya, es un chiste de los historiadores, por si acaso, ¿no? Porque como el hombre es antropólogo, porque va de antro en antro, ¿no? Por esa misma razón. Bueno, partiendo a partir de eso, ¿verdad? O sea, obviamente, el paleolítico, ya habíamos visto, cazador, recolector y nómada, neolítico es agricultor, es ganadero y es sedentario, ¿ya? Sigamos con esto. ¿Qué logros se vieron en la prehistoria? Pues tenemos primero el bipedismo, significa que el hombre comenzó a caminar de 4 patas a 2 patas. Patas decían, ¿no? Dentro de la teoría de la teoría evolucionista, pues obviamente vamos a hablar nosotros de pies, ¿no? Por eso hablamos de bipedismo. Bipedismo significa 2 pies, ¿ya? Entonces ahí. Luego el hombre comenzó a desarrollar sus instrumentos y a crear el fuego, ¿no? Eso fue un logro muy importante. Luego el hombre se empezó a desarrollar el cerebro. A un principio su cerebro era pequeño, luego fue desarrollándose poco a poco hasta que se volvió un cerebro de tercer nivel. Decimos nosotros de tercer nivel porque es un cerebro humano. El primer cerebro era un cerebro reptiliano, era un cerebro que solamente le servía para alimentarse nada más. El segundo cerebro era un cerebro cazador, nomás era un cerebro mamífero, ¿no? Pero venía un cerebro humano que es un cerebro creador y ahí se establecía principalmente ese proceso, ¿ya? Y vamos a ver algunas manifestaciones artísticas como la pintura o la escultura, ¿no? Y ahí vamos a ir desarrollando también esta parte de la teoría. Es interesante, en la historia nos demuestra que los hombres desde la época de las cavernas ya hacían las pinturas rupestres, ¿no? Y vamos a ir viendo nosotros el desarrollo de estas pinturas dentro del enfoque, ¿ya? Primordial de esto, ¿ya está bien? Ok, ya. Mientras vamos viendo nosotros esto, yo les voy a poner aquí un chat y les voy a poner de dónde eres, ¿ya? Quiero que me digan de dónde eres, ¿ya? Escriban nomás ahí para que yo les vaya conociendo de dónde son, ¿está bien? La Paz, Potosí, no sé, ¿ya? Ok, muy bien. Vamos viendo esto también, ¿ya? También domesticaron animales y empezaron a cosechar sus propios alimentos, ¿no? Se desarrollaron la agricultura, la ganadería, ¿sí? ¿Ya? Luego descubrieron la fundición a través de la metalurgia, ¿no? Que es de los minerales, la fundición de minerales, ¿ya? Establecidos principalmente para lo que vendría a ser el desarrollo de sus propios instrumentos, herramientas y demás. O sea que el hombre tuvo grandes logros en la época prehistórica que se van desarrollando, van desenvolviéndose en el transcurso del tiempo, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo cómo eran o cómo se denominaban los primeros humanos. Esta acción de ir de 2 pies se llama bipedismo, ¿no? Desde el origen del hombre primitivo que andaba con las manos más, ¿no? Buscando en el suelo y demás. Entonces establecía particularmente, identificaba particularmente ese contexto, ¿ya? Bueno. Hace unos 6 millones de años, algunos primates en África iniciaron una lenta evolución para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y sobrevivir en un medio hostil, ¿no? Porque muchas veces venimos de un tiempo en el cual el hombre pasó de una época cálida a una época glacial, o sea, una época fría, y tratando de buscar mejores lugares para convivir o para establecerse, entonces fue llegando a lugares lejanos, ¿no? Y saliendo del continente, específicamente de África. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir nosotros identificando cómo es que el hombre se va adaptando. Adaptarse significa acomodarse a un sistema, ¿ya? Y el hombre es un ser que se adapta continuamente, ¿no? Que se acomoda continuamente, ¿ya? A ver, vamos a preguntar acá, a ver, aquí dice, a ver. Eso, aquí, ¿quién es de Villamontes? Adriana. Adriana. Adriana no está. Sí, Oh, sí, sí, sí. Adriana, ¿vos eres de la parte de Tarija? Sí. ¿Y solamente ahí o te has ido a algún otro lado alguna vez? Por ejemplo, has ido a La Paz, Potosí. Sí, viví en La Paz y también en Potosí. ¿Y cómo es el cambio de clima de La Paz a Tarija? En aquí más que todo el clima es
cálido es de calor de, no de quemarte, sino de transpirar, se podría decir. Mientras que La Paz es el frío, se podría decir. Fue un cambio brusco en pocas Ya, palabras. y te has adaptado ya a Tarija. Habíamos recién, voy casi 6 meses acá. Ya, pero ¿es fácil o no? Al principio cuesta, luego ya te vas poco a poco acostumbrando al clima. Así es, ¿no? Entonces, como que de repente vamos a tomar en cuenta que sí, el hombre puede adaptarse de un lugar a otro. En todo contexto, el clima, la comida, la gente. Mira que hay de Yacuiba también. ¿Cómo es? Cristian, tú eres de Yacuiba. Igual un poco caluroso, ¿no? No tanto como Villamonte. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Va la adaptación a lugares fríos o no? Sí, piano. Sí. ¿Y qué decimos de los que vivimos en este lado y nos vamos a lados más cálidos? A ver, ¿qué discate a vos? ¿Conoces Lao Santa Cruz, Lao Tarija? No, la verdad, Liz. ¿No te has movido de tu lugar? Ah, sí me he ido, pero no a lugares cálidos, a La Ah, ya, Paz. a lugares más fríos, dice ella, ¿no? ¿Qué diría ustedes? ¿Cuál es el lugar más frío en Bolivia? A ver, ¿quién me dice? La Paz. La Paz. Yo vivo en La Paz y bueno, yo que ya estoy acostumbrado años acá, creo que no lo siento muy frío, ¿no? Pero que de repente alguien un poco más frío que La Paz habrá. Creo que es en Potosí, frío. Eso, ¿no? Por el lado del más alto, ¿no? Potosí es frío, sí, por el lado alto de Potosí es frío, ¿no? Cerca al Salar, especialmente es frío. Bueno, dejamos de lado eso y ya. Entonces el hombre se fue acostumbrando, se fue adaptando, tuvo que adaptarse a estas condiciones climáticas, cambiando sus rumbos, cambiando sus costumbres y fue buscando poco a poco esos contextos, ¿no? Bueno, los primeros hombres no eran tan, o sea, no tenían esas grandes cualidades físicas, ¿no? Porque lo único que podían hacer era organizarse para poder cazar, especialmente en los lugares, ¿cómo decimos nosotros? En los lugares amplios, abiertos, hablamos de las llanuras, ¿ya? Entonces, los primeros homínidos que con el paso de tiempo dieron lugar a la especie humana, establecieron primordialmente esa forma de sobrevivencia, que era la cacería. Utilizaban algunos elementos como piedras, palos o huesos, inclusive de algunos animales que ellos ya habían cazado, para poder empezar a hacer sus armas de caza. Uno de los creadores de la teoría evolucionista es Charles Darwin. Charles Darwin, nacido en 1809 y muerto en el año de 1882. ¿En qué siglo estaría Charles Darwin? A ver. ¿Cómo es? ¿Qué siglo sería? En 1802, disculpe, falleció. No, ¿en qué siglo estamos hablando cuando hablamos del nacimiento y la muerte de Charles Darwin? A ver. ¿Volvería a repetir los ciclos de las fechas, por favor? 1809 a 1882, ahí se encuentra en pantalla, lo podemos ver, ¿no? ¿Qué siglo es, chicos? Licenciado, en el de mí solo sé que se ha quedado en donde es en el Paleolítico y el Neolítico del Ay, hombre. De mí igual. a ver, vamos a dejar de compartir otra vez y vamos a compartir nuevamente. Por eso ¡Sas! le preguntaba. Ah, ya. 19. Ahora, ¿está bien? Sí. Ahora sí. Sí, licenciado, Ahora sí. Ahora sí, ¿qué siglo es? A ver. Siglo XIX. Eso, el siglo XIX. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí vamos identificando nosotros. En el siglo XIX, Charles Darwin dio la teoría de la evolución, ¿ya? Ok, vamos a ver que estudió principalmente en Edimburgo y Cambridge. En 1831 participó como naturalista en su expedición que visitó América del Sur y las islas del Pacífico, donde va a empezar a desarrollar sus teorías.
Las observaciones en este viaje son la base de sus obras. Entre 1840 y 1843 va a empezar a desarrollar sus notas en base a la zoología del viaje del Beagle. El Beagle era el barco en el que realizó su expedición, ¿ya? Vamos a seguir viendo acerca de este autor. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama? Ah, ya les he dicho. ¿Cómo se llama el libro escrito por Charles Darwin? A ver. ¿Cómo se llama el libro escrito por Charles Darwin? El origen de las especies. Perfecto, de eso vamos a hablar ahí, ¿no? En el año 1859 va a publicar su obra más conocida, El origen de las especies. Obviamente esta obra le tomó más o menos 20 años realizarla y llevarla a conocer, porque tuvo que hacer muchas investigaciones. Esta obtuvo un enorme éxito y modificó totalmente lo que era el reconocimiento de la biología de ese tiempo. Sus teorías revolucionaron lo que es la ciencia porque va cambiando principalmente el proceso y la evolución. Por ejemplo, algunos creían que Darwin había dicho que el hombre descendía del mono, pero en realidad esto no era tan correcto, porque el hombre y los chimpancés en nuestro tiempo son como familia del mismo tronco, pero en realidad no son de la misma especie, ¿ya? Lo que afirmó Darwin fue que el hombre actual y los chimpancés y gorilas tienen un antepasado en común, ¿ya? Pero no, el hombre no se desarrolla del mono, el hombre no desciende del mono. El hombre desciende de un homínido, que lo vamos a ver más adelante, cómo es que este se va identificando con ese concepto. Entonces, el ser humano es un primate y por tanto tiene un antepasado común al mono, ¿ya? Y la hominización es el proceso evolutivo que nosotros hemos alcanzado para tener estas características actuales en las que nos destacamos elementalmente, ¿ya? Características fundamentales que el hombre va desarrollando: el lenguaje, el caminar en dos pies, el desarrollar la inteligencia, son elementos fundamentales solo del ser humano, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hominización? La hominización es cuando el hombre va desarrollándose no como hombre o no como mono, sino como ser humano, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir identificando nosotros algunas características de la hominización. Cuando hablamos de hominización, hablamos de cómo el hombre se va convirtiendo en ser humano, ¿ya? Y vamos. Primero, la posición vertical y marcha bípeda, que lo vemos aquí, ¿no? El hombre totalmente erguido, caminando en dos pies, ¿ya? Obviamente, una posición distinta a lo que es un gorila o un mono, ¿ya? El desarrollo del cerebro. El hombre tiene un cerebro mucho mejor, mucho más desarrollado que un mono, que es más achatado el cerebro del mono. La liberación de las manos. El hombre empieza a utilizar las manos solamente para agarrar objetos y no para apoyarlos en el suelo como lo hace el mono. Y la aparición del lenguaje. El hombre es el único que se puede comunicar mediante el uso del lenguaje. En un primer momento, claro, con gestos, con bufidos y demás, pero después el hombre va generando un lenguaje un poco más entendible, más comprensible, y va viéndose de esa forma este enfoque en que el hombre va identificándose un medio de comunicación con el resto de su sociedad. Bueno, los lugares donde vivían los primeros hombres se llamaban yacimientos. No se olviden, ¿ya? Lugares donde vivían los primeros hombres recibían el nombre de yacimientos. Nosotros provenimos de una especie llamada Homo, que es un prefijo de hombre, Homo. Y ha habido diferentes especies humanas y algunas vamos a tomarlas en cuenta y las vamos a estudiar una por una, ¿ya? ¿Ok? Eso lo vamos a hacer el día de mañana, continuando el día de mañana, porque ahora no vamos a dejarlo a medias.